Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de oportunidades empresariales en materia fiscal ante el relevo sexenal. Bienvenidos. Vamos a hablar ahora sobre oportunidades empresariales en materia fiscal ante el relevo sexenal. Una serie de recomendaciones sobre la política de fiscalización dada a conocer por la nueva administración federal y un poco también sobre el papel que jugará la inteligencia artificial en la fiscalización de los contribuyentes. Ya escuchamos qué viene y cómo viene, entonces tenemos que estar preparados para eso. Quiero dar la bienvenida a José Raúl Dávila Rivera. Él es consultor y asesor reconocido en temas fiscales y gubernamentales con una amplia experiencia en el sector empresarial y gubernamental, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma la Universidad Metropolitana Campus Latín Chapala, Jalisco. Además, tiene una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Humanitas y una especialidad en Prevención de Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. En su trayectoria profesional, Dávila ha sido director general de varias firmas consultoras, ha asesorado a más de 100 empresas, además de haber sido asesor de Solís Cámara y Compañía, y participa regularmente en medios de comunicación y ha sido jefe de información y responsable de la sección financiera del Sol de México. En el ámbito académico también ha tenido una larga trayectoria y sin duda nos dejará reflexiones. Él es miembro activo de organizaciones como el Instituto Nacional de Administración Pública, el Colegio de Contadores Públicos y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, posicionándose como uno de los hombres líderes en estos temas y sin duda pues, nos ayudará a tener claridades de lo que viene en estos próximos 6 años en materia fiscal. Un fuerte aplauso, por favor, para recibir a José Raúl Dávila Rivera. Bueno, pues primero buenas tardes a todos por acompañarnos en esta plática. Yo en especial me siento muy orgulloso porque soy miembro activo de la Asociación de Empresarios de Iztapalapa desde hace un buen tiempo y hoy les vamos a platicar de un tema que para ustedes es volver a la realidad. Ya estuvimos hablando ahorita de la parte, digamos, espiritual de la empresa, ahora vamos a la parte práctica. Vamos a la parte práctica, vamos a ver qué es lo que viene, a qué nos vamos a enfrentar, qué problemas tenemos y sobre todo vamos a platicar, amigos, de una situación en la que la nueva administración nos está señalando que no habrá una reforma fiscal y efectivamente la administración no necesita una reforma fiscal. La presidenta electa, que ya sabe cómo está en el Tribunal Electoral ahorita toda la situación, que desconocen a los magistrados, que no desconocen a los magistrados. Ella dio a conocer en 100 puntos previos a la elección que tenía algunas ideas respecto a la parte fiscal del país. Tenemos en este momento todavía, y yo creo por mi formación en primera instancia como politólogo, aparte soy contador y como abogado, que en el sentido que en este momento nos encontramos en un momento tipo obregonista, tipo calles, en el sentido que la presidenta electa tiene que tener ciertos elementos de precaución para no dar a conocer todavía sus políticas públicas más efectivas. Pero en la parte práctica, a pesar de que ya dio a conocer esa política de que no habrá una reforma fiscal, en la parte práctica sí hay un elemento fundamental. Señaló que se va a crear una agencia de digitalización de trámites para fortalecer toda la administración pública. Y cuando hablamos de la parte fiscal, no podemos reducirnos a la parte de que solamente el SAT es con quien tenemos que ver los asuntos fiscales. También hacemos contribuciones en materia de seguridad social, hacemos contribuciones en materia de Infonavit. Y por la mañana escuchaba yo a mis compañeros que me antecedieron señalando que los contribuyentes solamente es la parte empresarial. El que más paga impuestos en este país es el asalariado. ¿Por qué? Porque pagamos la mayor parte de los impuestos en este país de forma indirecta. Usted va y compra en el Oxxo un refresco y está pagando IEPS. Va a la gasolinería
y paga IEPS. En este país el 50% de los ingresos son indirectos. El hecho también que al trabajador, cuando los que nos dedicamos a la parte empresarial, pues le retenemos al trabajador. Y el mayor impuesto que busca la autoridad fiscal son las retenciones. Y la mayor parte de los empresarios en este país tienen problemas con el tema de las retenciones. ¿Por qué? Porque no alcanzan a presentarlas en tiempo y forma, por eso tenemos muchas multas, por eso tenemos muchas acciones. Nosotros, a lo que yo me dedico, es una parte totalmente preventiva y reactiva. Preventiva en el sentido de que vamos acompañando a las empresas en la parte de generación de un nuevo modelo de negocio, y reactiva porque después llega el SAT, llega el IMSS, y aquí levante la mano quien tiene una empresa o sea asalariado que no haya recibido un mensaje del SAT. Y yo creo que todos hemos recibido un mensaje del SAT. Entonces, ¿qué viene para la próxima administración? La próxima administración, señala la autoridad, vamos a crear una agencia de digitalización que va a estar colocada en Presidencia de la República. Fíjense nada más, ya tenemos ahí de entrada un problema. ¿Quién va a controlar la información? ¿Dónde va a estar colocada esa agencia de digitalización? Y señalan en las pláticas que ha tenido con diferentes organismos que va a perfeccionar los sistemas de información de las dependencias, entidades, y señala en especial que va a fortalecer al SAT. ¿Sí? Bueno, en especial este documento que se llama 100 pasos para la transformación, lo pueden googlear y van a encontrar ahí los 100 pasos para la transformación. Y en su discurso de inicio de campaña y en sus discursos que ha señalado con los grupos empresariales, es que señala de la forma más clara: no vamos a subir impuestos porque no es necesario. Nosotros ya estamos trabajando con las agencias de digitalización. En este momento la mayor parte de los contribuyentes reciben, no necesita que te haga una auditoría el SAT, envía una carta de invitación, te hace una auditoría profunda, te hace compulsa con tus clientes, te cancela tus sellos digitales, te deja sin cuentas bancarias, no puedes emitir un CFDI, no puedes cobrar. No necesita la administración un modelo de cambio y de incremento de impuestos. Y algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque en esos 100 puntos, el discurso de la nueva administración, y le digo la nueva administración, porque luego a veces pensamos que el presidente toma todas las decisiones. No, hay una serie de elementos internacionales que obligan y van dando pausa a cómo se señala la política de recaudación. Y todos los que están aquí pues han escuchado pues, que la mayor parte de las políticas internacionales que aplicamos en el país pues las genera la OCDE. Y nosotros, independientemente del modelo que tengamos, y no tomemos colores, sea verde, azul, de derecha o de izquierda, las políticas de recaudación son iguales en el mundo. Los gobiernos tienen que recaudar para poder activar sus gobiernos. Entonces, en ese sentido, algo que nos llamó mucho la atención es que la autoridad en su modelo nos señala, ¿sabes qué? Algo que para que saquemos las antenas todos los que nos dedicamos. Dice en sus 100 puntos, vamos a combatir la elusión y la evasión fiscal a fin de incrementar los ingresos fiscales sin necesidad de aumentar las tasas de impuesto. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que técnicamente hay una continuidad de las políticas públicas relacionadas con el pago de impuestos de los contribuyentes. Nada más que ahora hemos tenido una tecnología mucho más fuerte y más cercana al contribuyente. Ustedes no le pagan al IMSS el día 17 y el 18 ya tenemos a los niños allá afuera. No le pagamos al SAT y ahorita los exhortos llegan el día 18. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sistemas informáticos, los sistemas de inteligencia artificial están trabajando más rápido de lo que esperábamos. Ahora, dice la autoridad, voy a trabajar con una disciplina fiscal más rígida, voy a modernizar los sistemas de gestionar los procesos de fiscalización, pero dentro de un ambiente digital. ¿Qué estamos haciendo? México es el modelo de recaudación
nosotros somos tan inteligentes en el país que creamos nuevos sistemas. Pues les quiero decir que no. La mayor parte de los modelos que tenemos en el país los hemos emulado, los hemos copiado de otros países. Recientemente estuve en unas prácticas profesionales y en unas actualizaciones en Toledo, y en Toledo ya existe esta agencia de digitalización. Ellos ya lo están trabajando. El RECE lo ocupan en Europa desde hace 20 años. Nosotros nos estamos adaptando al RECE. Los modelos de tecnología de la información, los españoles lo utilizan todos los días, ¿sí? Ustedes se van a decir cómo sancionaron a Shakira con el asunto de que yo tengo que estar 180 días en un lugar para que yo no tenga residencia, y Shakira declaró que ella no había estado en el lugar porque su residencia no le podía demostrar el fisco que había estado fuera del país. ¿Y saben cómo se lo demostró el fisco español a Shakira que sí había estado fuera del país? Con su Facebook. ¿Sí? Porque subió una foto, estaba y así despectivamente dice Shakira con la peluquera. ¿Sí? Y entonces demostró que no estaba en el país. ¿Por qué siguieron a Messi? ¿Por qué siguieron a Cristiano Ronaldo? ¿Por qué? Pues por su Facebook. ¿Sí? Ese modelo de fiscalización europeo es el que viene para México, para que tengamos mucho cuidado, porque en el modelo español sí se pueden aportar como pruebas los elementos que vienen de otras fuentes de información, y ahí tendríamos que analizar algunas cuestiones para ir platicando de estas políticas. Dice la autoridad: en este momento, todavía, a pesar de que mis compañeros hayan señalado que la inteligencia artificial está súper desarrollada en el país, no está reglamentada, no está normada, no tenemos elementos. Nosotros hemos estado combatiendo estos asuntos que la autoridad nos dice: yo te determiné un crédito porque según mis fuentes de datos, mis bases de información, de acuerdo al artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, tengo mucha información que en mis bases de datos obtuve de otras autoridades. Nada más que ese sistema no es perfectible. La norma dice que el sistema que me tienen que aplicar me lo tienen que demostrar. No basta que me digan: oye, yo tomé de mis bases de datos información tuya. No nada más es así. La materia fiscal no se compone nada más del Código Fiscal. El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación señala que tenemos que hacer uso del derecho común. Y entonces nosotros nos defendemos con el derecho civil, con el derecho mercantil, con el derecho administrativo, ¿sí? Entonces, mis compañeros fiscalistas, con todo respeto, me parece muy saludar a muchos compañeros aquí, me dicen: oye, Raúl, es que el Código Fiscal no, el Código Fiscal no es nada cuando llegamos a la materia penal, porque desafortunadamente yo tengo que atender asuntos penales fiscales. Entonces, en ese sentido, pues allá la defensa es diferente. Vamos a trabajar todos momentos diferentes. Y entonces hay que tener cuidado, porque la norma dice que van a incrementar la fiscalización a través de estas herramientas, ¿sí? Dice la autoridad: pues vamos a combatir la corrupción, vamos a instaurar nuevos sistemas para fortalecer la recaudación, y ya pues que cuando nos están dando el mensaje es para que estemos atentos, para que estemos al mismo tiempo prevenidos, para que revisemos muchas empresas. Yo las oportunidades que les voy a platicar, yo no les vengo a decir: oye, mira, tienes esta forma de activar tu empresa de esta manera para que paguen menos impuestos. Yo la oportunidad que tenemos en este momento es corregir antes de que lleguen las visitas, antes de que lleguen las medidas de fiscalización. Esa es la verdadera oportunidad que tenemos en este momento, ¿sí? Fíjense, la autoridad aumentó la recaudación en 2023 con relación a 2022, con relación a 2021. ¿Por qué? Porque los sistemas de inteligencia artificial le están generando datos a la autoridad. Y ahí yo discrepo mucho con mis compañeros, y aquí hay muchos compañeros que hemos tratado, hoy he tratado en especial con algunos, que me dicen: mira, Raúl, aquí está un programa para que de inmediato tú obtengas la diferencia entre los FDIs, y lo voy a relacionar con el banco,
y lo voy a relacionar con el impuesto. Quiero decirles que eso apenas va a representar el 10-12% de nuestra capacidad de análisis. La autoridad nos manda la carta de invitación, el exhorto, la auditoría profunda, y lo que tenemos que sacar es otra vez los datos. Pero a la autoridad no le interesa eso. A la autoridad en este momento, cuando la autoridad hace las auditorías, cuando hace las verificaciones, cuando hace las acciones, ella trabaja sobre 5 elementos fundamentales. Primero, la autoridad, cuando ya llegó con nosotros, ella ya analizó nuestro expediente legal, ¿sí? Ya revisó mi acta constitutiva, la composición de mis accionistas. Ahorita con esta jugada que había mucho de que teníamos muchas empresas de las que llegamos, empresas fantasma que dice la autoridad, y los accionistas vivían en un domicilio que imposible que fueran representantes legales de esa empresa, ¿sí? Ahí en esa parte la autoridad nos checa actas constitutivas y ya platicaré con ustedes de ese tema. Segundo elemento, la autoridad revisa el expediente contable. Nosotros hemos hecho algunos estudios, yo soy miembro del Instituto Nacional de Administración Pública del Colegio de Contadores. 50% de las empresas de este país no tiene la contabilidad al día. Llega el SAT, te pide las balanzas, te pide las pólizas, te pide los registros contables, no hay contabilidad. ¿De quién es culpa? ¿Del contador? No, es culpa del empresario que no tiene un sistema interno de control, porque no sabe, no conoce su empresa, no conoce los elementos contables. Tercer elemento, la autoridad me dice, necesito conocer tu expediente administrativo. Y cuando la autoridad nos pide el expediente administrativo, resulta que no tenemos, de acuerdo al 69 del Código Fiscal de la Federación, no tenemos infraestructura, no tenemos capacidad técnica, no tenemos materialidad, no tenemos razón de negocio y no tenemos un domicilio fiscal correcto. Y entonces llega la cancelación de sellos y mis compañeros abogados y mis compañeros contadores le dicen al empresario, pues es que aquí está la empresa, es que aquí está el domicilio. Y la autoridad no busca el domicilio de la empresa, busca el domicilio fiscal. ¿Qué quiere decir el domicilio fiscal? El asiento principal del negocio donde se toman las decisiones. Por eso cuando les levantan las actas de visita, llegan mis compañeros contadores y me dicen, oye Raúl, pues es que sí, estaba todo y ya llegó la multa. Y ya, las multitas van de 18,000 pesos hasta 180,000 pesos. Y entonces, y aparte, te cancelaron los sellos digitales, te cancelaron las cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque nunca le podemos demostrar al visitador que era el asiento principal del negocio donde se tomaban las decisiones. Y entonces se confunden. ¿Y saben qué hacemos? Le entregamos un montón de información que el SAT no nos pidió. Y agarramos y le damos al SAT a conocer información que no quería, pero nosotros ya lo alimentamos. Ya le dimos información que no nos había solicitado. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues tenemos el tercer elemento, el expediente administrativo. Y viene el cuarto elemento que pide el SAT. Dame tu expediente fiscal. Fíjense, ya hablamos del expediente legal, el expediente contable, el expediente administrativo, y nos pide el expediente fiscal. Y cuando nos pide el expediente fiscal, le dicen al contador, oye contador, ¿qué voy a entregar? Y el contador dice, pues no se preocupe, aquí está la alta de la empresa. Hay empresas muy viejitas que tienen todavía R1, R2, y los piden la constancia de situación fiscal, y el empresario nunca ha visto su constancia de situación fiscal. Al reverso, y en el reverso vienen las actividades económicas para las cuales nos dimos de alta. Si ustedes cuando regresen a sus casas, a sus domicilios de empresa, revisan su constancia de situación fiscal, dice fábrica de perfumes, fábrica manufacturera, y resulta que se dedican a la asesoría o se dedican a la consultoría. Ahorita en este momento el elemento nocivo para la fiscalización son los CFDIs, y el CFDI se alimenta de los datos que nosotros le dimos al SAT. Nosotros
somos los mismos que le damos información al SAT y que ahora con la inteligencia artificial la autoridad lo lee. Y la autoridad dice, ¿yo para qué quiero el CFDI cuando me diga los montos que señaló y el IVA que manifestó? Yo lo que quiero saber a qué se dedica. Y entonces ya tenemos 4 elementos. Nuestro expediente administrativo, nuestro expediente legal, nuestro expediente contable y nuestro expediente fiscal. Y la autoridad, ¿y esos elementos qué son? Son elementos administrativos que, como dice la autoridad de sus resoluciones, cualquiera puede fabricar, así se nos dicen las resoluciones. Yo no quiero conocer eso. Dice, porque eso yo ya lo tengo, eso yo ya lo tengo en el 63 del código, porque ustedes me lo dieron. Yo lo que quiero saber es la razón de negocio de lo que estás haciendo. Y entonces ahí se pierden los empresarios, se pierden los contadores, se pierden los abogados, porque dice la autoridad, yo lo que quiero saber es a qué te dedicas con esa situación. Por eso el problema de las facturas que amparan operaciones similares, porque dice la autoridad, pues eso que tengo, ya lo sé, eso ya lo sé. Yo quiero saber a qué se dedica en realidad tu empresa, qué fabrica, qué produce, qué gestiona, qué comercializa. Y eso nada más está en la razón del negocio, en la materialidad de la acción. Entonces, la mayor parte de los asuntos que desgraciadamente tenemos que llevar en materia penal, pues es que llego y dicen, tienen todo esto. Pues sí, pero no le demostraste la razón de negocio de la acción. Dice, yo tengo 2 elementos, pero yo no puedo demostrar que fabriqué ese producto. Yo tengo un CFDI que ampara y bien, no hay facturas falsas. Muchos dicen, es que facturas falsas. No, el SAT no anda buscando facturas falsas. ¿Por qué? Porque la factura se generó con toda la documentación que le dimos. El SAT está buscando la operación simulada, ¿sí? La simulación de la operación. Antes, cuando teníamos auditorías 2008, 2006, 2000, pues entregamos el CFDI y el pago. Y dice el SAT, pues ya nos vamos. No, ahora el SAT entra y revisa la operación, que la acción se lleve a cabo. Y entonces cuando me dice la autoridad, ¿por qué ha incrementado tanto la recaudación? Pues porque el contribuyente no se ha cuidado. ¿Qué viene con la autoridad? Pues ha aumentado la recaudación, ¿sí? Ha aumentado los gastos. ¿Dónde recauda más? Yo les digo, pues en el impuesto indirecto. No se anden preocupando ustedes, que porque dice muchos, y yo respeto a mis compañeros de otras cámaras y a mis compañeros de otras formas de pensar, y señalan, es que la autoridad, y fíjense qué chistoso me pasa, y no quiero ver así nombres ahorita, pero estoy platicando con alguno de ellos y me dice, es que no es posible que nos estén atosigando de esta forma, y después me señala, oye, quería platicar contigo porque tengo una auditoría. Y le pregunto, ¿y realmente debes el impuesto? Sí. Bueno, entonces es contradictorio, ¿no? Me quejo de una cosa, pero no lo hago. Entonces, ¿qué está pasando? La política fiscal tiene 2 elementos muy importantes. Voy a cambiar de esquema. Tenemos una política fiscal, pero también el Estado tiene una política criminal cuando hablamos en materia penal, ¿sí? Y entonces en la política criminal pues tenemos otros elementos que platicaré más adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos todos estos modelos de negocio, y qué bueno que mis compañeros les muestren modelos de negocio. Entonces también les damos una plática de modelos de negocio, pero al final de todo, todos van a pagar impuestos, ¿sí? Todos van a pagar impuestos. En el modelo de negocio que yo quiera, vamos a pagar impuestos. Dice la señora de los tamales, y les voy a decir a la señora de los tamales, es una clienta que se fue del país y se fue a Los Ángeles, y allá puso un negocio de tamales. Pues ella vende increíbles cantidades, factura un promedio, les voy a decir que como, en pesos mexicanos, como 1,000 millones de pesos al año, ¿sí? Vendiendo tamales, ¿sí? Genial, porque ella sabe qué hace, abre el negocio en las mañanas y sale el aroma de los tamales y van pasando por ahí un latino y venden, ¿sí? Y
Me dice, ¿qué hago? Porque estoy mandando dinero a México. Pues sí, pues ya te congelaron las cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque no las declararon, ¿sí? Y estuvo trasladando recursos al país, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos? Esas herramientas tecnológicas solamente son una parte fundamental de la forma de fiscalización, porque la verdadera fiscalización está en el análisis. En el análisis. Muchos de mis compañeros contadores llegan y dicen, hago contabilidad, registro, pero no tienen un análisis del negocio previo. O sea, nada más registran y no conocen cómo opera la empresa. No conocen cómo debe de operar la empresa. Un buen contador, un buen abogado en la materia fiscal, un buen fiscal, primero tiene que conocer cómo funciona su empresa para que le registre a la empresa. ¿Cuántos de ustedes le dicen al contador, le dicen a la secretaria, mándale los CFDIs, mándale los gastos al contador y que lo haga? Y nunca han tenido una plática con el contador, no saben cómo funciona. El SAT sí lo analiza, y como les comento, vean su consideración fiscal al revés y van a encontrar, ¿sí? Bueno, ¿cómo ha incrementado esto la autoridad? Pues la autoridad, les quiero decir que sí nos va a fiscalizar y va a aumentar la fiscalización y va a aumentar la recaudación. ¿Por qué? Porque ese gobierno necesita mucho dinero, porque se comprometió a muchos proyectos y no había bases para ello, porque la caída petrolera de nuestra producción se cayó hace años, porque nuestro sector turístico está caído, ¿sí? Y entonces va a buscar, ¿y dónde va a sacar recursos? Pues de nosotros, ¿sí? Así que nos tenemos. Ahora, hay que prepararnos, porque en esos 100 puntos, la autoridad señaló que va a fortalecer las pensiones, ¿sí? ¿Y de dónde va a sacar pensión? ¿Dónde va a sacar recursos? Pues de nosotros. ¿Dónde va a aumentar? Pues el IMSS, el Infonavit, ¿sí? Así que vayamos preparando para esas tareas. Fíjense que les voy a dar un dato, y yo le decía a Jorge hace rato en broma, trae un cardiólogo, porque este es el informe de seguridad que presenta cada semana el Ejecutivo Federal, para que lo chequen ahí cada semana. Ay, este es el informe de seguridad. Fíjense, este informe, ¿a qué les suena este informe? Homicidios, secuestros, y efectivamente, pero fíjense en la incidencia delictiva de enero a junio 2024, ¿sí? Nos dice la autoridad, el incremento de los delitos fiscales de 2023 a 2024 se incrementó 21.3%, ¿sí? ¿Aumentaron los delitos fiscales? Yo digo que no aumentaron los delitos fiscales. Lo que aumentó fue la capacidad del Estado para investigarlos, ¿sí? Entonces, pero a mí lo que me preocupa es que los delitos fiscales los colocan en el informe de seguridad, ¿sí? Entonces, aguas para que estemos atentos. No digo que estén preocupados, que estén atentos. Porque fíjense cómo incrementó del 23 al 24, ¿y cuántos meses llevamos del 24? 6 meses, y ya aumentó 21.3%. ¿Cómo vamos a cerrar? Con el 50%. Yo a veces tengo muchos clientes y les comento que llegan con nosotros y me hacen una consulta y luego me dicen, no, Raúl, es que estás exagerando que yo revise mis actas. Estás exagerando, no, checa. 6 meses después, un año después, llega el mismo cliente y me dice, ¿qué? ¿Se fue? Oye, pues ¿qué crees que me congelaron las cuentas? Oye, ¿qué crees que embargaron la empresa? O llega la familia y me dice, ¿qué cree que se llevaba mi papá detenido hoy en la mañana? ¿Y por qué? Pues porque llegó una auditoría y no la atendió. Porque llegaron y tocó el SAT. Ya cuando el SAT te va a revisar tu casa es porque ya pasó algo, Primero te mandó los exhortos, primero te mandó los correos, pero no te mandó el buzón tributario. Y nadie tiene el buzón tributario al día, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando esa situación? Pues yo no le hago caso, porque somos mexicanos. Cuando yo le decía, hace poco estuve con unos dominicanos, me decían,
oye, ¿y por qué hacen eso? Pues porque somos mexicanos, ¿no? ¿Sí? Y no lo podía comprender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces cuando transmitimos la idea es que no lo queremos aceptar. ¿Cuál es la primera fase? Yo en el despacho, y aunque no lo crean, tengo psicólogos y tengo hasta un psiquiatra, porque en el despacho, en la sala de juntas, se nos han desmayado ahí. ¿Sí? Ahí tenemos todo ahí un botiquín, porque de pronto llegan y me confiesan sus cosas y pues ahí desmayados, ¿no? Pero o empiezan, ¿por qué? Porque cuando yo les empiezo a decir las consecuencias, pues hay desmayos ahí, ¿no? Y me dicen, pues sí. Fíjense que yo le digo a esa sala, le digo, hay que tener mucho cuidado con esa sala y hay que, decía un cliente, ponle agua bendita, no sé, porque haya nacido una serie de divorcios. Porque cuando ya le explico a la esposa o al esposo el asunto, pues se divorcia, ¿sí? Y entonces, pues ahora con qué, y la señora dice, pues llévese usted la empresa, señora. Dice, no, pues si yo lo que no quiero es que quedarme con nada, porque la empresa ya trae un montón de pasivos, un montón de deudas, un montón de... Yo me voy sin nada, ¿no? Yo hasta uno me decía, tú dile que debo, pues no. ¿Sí? Entonces, fíjense qué dato tan duro, ¿eh? El aumento de la presencia de la autoridad fiscal en la acción contributiva, ¿sí? Y este dato, pues yo no se lo estoy engañando, ahí está en el informe y véanlo cada semana, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué hacer? Yo les comentaba hacia grandes rasgos, nada más les voy a dar un ratito para que reflexionemos. Pagamos impuestos sobre la renta al 30%. Si no tengo deducciones y gastos, pues voy a pagar el 30%. Si le pago dividendos a mis clientes o utilidades antes de 2014, voy a pagar 10% adicional. Si tengo no deducibles, ¿cómo les da por no hacer deducibles a las empresas? Sacan el cheque, sacan la transferencia y no tienen sustento. Cuando viene el ejercicio, tenemos no deducibles. Y ese no deducible, ese cheque que dije, lo saqué y cuando viene el SAT no tengo un soporte, me cuesta 30%, ¿eh? Y aguas porque todos me dicen, no hay tema, saqué hice la transferencia, saqué el cheque, sacamos el recurso y no me costó nada. No te costó nada, te va a costar 30%. Y luego pagamos 10% de utilidades y ya ni les digo con la reforma cuánto estamos pagando, ¿sí? De IVA pagamos 16%. Si no tengo gasto y sustento, pago el 16%. De IMSS pagamos 13%. ¿Sí? De Infonavit pagamos 5%, de impuestos sobre nómina 2.5 o 3, depende del estado en que coloquemos el negocio. Y ahora vamos a darnos una plática en breve, porque ahora hubo una reunión de coordinadores de coordinación fiscal en el que si tú tienes domicilio fiscal en la Ciudad de México, en Jalisco, en Guadalajara, lo que tú quieras, y te quieres ir a trabajar a otro estado, te tienes que dar de alta en ese estado porque los estados te están requiriendo el impuesto sobre nómina, ¿sí? Y tenemos un montón de casos. Ahorita tenemos un caso muy fuerte en Acapulco. Las empresas se fueron a trabajar allá, llegó Finanzas del Estado y le dice, a ver, mi impuesto sobre nómina, espérate, ¿cuánto nos cuesta el costo-beneficio de tener que abrir un domicilio fiscal en un estado? Nos sale más caro el abrir el domicilio fiscal en el estado que pagar ese 2%. Ya les hemos explicado, pero dicen, y luego tenemos un cliente que está reparando inmuebles por allá y la retención que le están haciendo a uno es medio fuertecita, le están pidiendo el pago 300, 400 mil pesos, medio millón, pues ¿cuántos trabajadores tienen? Pues trae, imagínate la nómina de ese tamaño, ¿no? Y hay unos que los han ido a embargar por 18 pesos, ¿sí? Y Finanzas dice, pero a mí no me interesa embargarlo por 18 pesos que me deben. ¿Sabes qué es lo que me interesa? La multa, porque la multa es de 20,000, 30,000 y 40,000 pesos, ¿sí? Si no es el tamaño de la piedra, ¿sí? Sino el tamaño del golpe que te van a dar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué hacemos? Fíjense un dato para que lo consideren.
y esto lo he visto con muchos de mis compañeros fiscalistas, solo el 10% de los contribuyentes se defiende. ¿Y saben por qué se defiende solamente el 10%? Porque pues a lo mejor, y estamos hablando de la pirámide general, porque dice, el que gana poquito dice, pues págales, o el que gana mucho dice, pues yo sí me voy a defender, ¿no? Hay multas que tenemos tengo combatiendo ahorita un crédito de 1.200 millones de pesos de puras multas, ¿sí? Y aquí está muy cerca la propiedad fiscal, está muy cerca el tribunal fiscal, y ¿cómo la vamos a combatir? Pues la vamos a combatir porque hay elementos de defensa del contribuyente. Pero solamente el 10% de los contribuyentes se defienden, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil autoengañarme, decir, no pasa nada, ¿cómo que no pasa nada? Sí pasa, ¿sí? ¿Y por qué no se defienden? Pues porque piensan que la autoridad va a ejercer represalias contra ellos. Porque tienen la idea de que pues, es mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? ¿Sí? Suponen que la defensa es muy cara. Sí es cara. ¿Para qué les digo que no? Si no, ¿para qué habría contadores fiscalistas, no? ¿Sí? Si no, pues, ¿no? Otro que dicen, es que los tribunales solo favorecen a la autoridad. No es cierto. No es cierto. A la hora que sacan los informes de los tribunales, los fiscalistas siempre les ganamos. Tenemos un margen de pérdida como del 20%. ¿Por qué? Porque definitivamente hay contribuyentes que, bueno, ¿para qué les cuento? ¿No? Luego, algunos dicen, pues es que mejor prefiero pagar para arreglar el problema. Y fíjense que ha habido casos en que hemos tenido que dicen, es que yo me arreglé con aquellos, con los del SAT, y 3 años después aparece el expediente. 3 años después aparece el SAT, o 3 años después aparece la Procuraduría Fiscal, o aparece la Fiscalía General de la República, o aparece la Unidad de Inteligencia Financiera, y les platico más autoridades o nomás se conocen. ¿Sí? Bueno. ¿Y por qué? Porque el contribuyente no sabe que hay alguien que se dedica a esto. Y luego llega la auditoría y desgraciadamente, yo le decía ahorita a una de las personas, oye Raúl, es que yo no me acerco, y uno de la asociación, nosotros no nos acercamos mucho a ti, porque cuando estás en los eventos en la asociación o en algún evento, yo no me acerco mucho a ti a platicar contigo, porque pienso, ¿qué tal si me ven hablando con él y piensan que tengo un problema fiscal? ¿No? Y me pasa muy seguido que ya salgo de la asociación, de algún evento, del colegio contador y todo, y ya me marcan, oye, te acabo de ver allá, le mandé a mi secretaria que te pidiera tu tarjeta. Ah, ¿qué pasó? Y ya todos psicológicamente dicen, es que no quería que me viera que estoy hablando contigo. Ah, ¿sale? Entonces, bueno, pues para que vean la psicología, esa le digo a Rubí, esa es psicología fiscal, ¿sí? Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué piensan las personas cuando llega una auditoría? Atienden la auditoría por invitación o compulsa y malos asesores les dicen, desocupa el domicilio y vete. 108 y 109 del Código Fiscal, 110 del Código Fiscal es defraudación, es equiparable a defraudación fiscal. Ahí cada rato estoy en Plaza de la República número 1, ahí donde está el Monumento a la Corrupción. Cuando quieran ir al Monumento a la Corrupción, ahí Plaza de la República número 1, ahí está la Fiscalía, y ahí le llegan los citatorios a los clientes porque no estaban en su domicilio. Y porque el asesor les dijo, desocupa el domicilio y no te van a encontrar. ¿Cómo no te van a encontrar? En este país te encuentra el IMSS, te encuentra el SAT, te encuentra el Infonavit, te encuentran porque con datos tan tontos como que tengo el teléfono a mi nombre o el de mis hijos, tengo mi contrato de la luz a ese teléfono, tengo el contrato de mi celular, pago el Skype, el SAT te encuentra, ¿sí? La opción 2, págalo, y a lo mejor ni lo debes.
¿no? Porque la autoridad trabaja dos figuras, una que se llama presuntiva y una que se llama discrepancia, ¿sí? Y la autoridad puede presumir que le debes, y si no le compruebas, pues le pagas. Y si no le pagas, pues te embargan. Y si no te embargan, te cancelan los sellos digitales. Y si no tienes sellos digitales, pues no cobras. ¿Sí? Y no recurren a la defensa. No recurren a la defensa. Y otro error, le dice mi cliente, mi prospecto de cliente, le dice, oye, ¿qué pasó? Pues que llegó la auditoría y yo le dije al contador que la atendiera. Y a veces el contador, y con todo respeto a mis amigos contadores, pues no conocen la materia fiscal, porque la materia contable es hacer cuentas, registros, cálculo de impuestos, pero la materia fiscal conlleva obligaciones, lleva normas, lleva reglas, lleva acciones, lleva actitudes incluso del contribuyente. ¿Y qué hacen? Pues ocultar los bienes y les dan una orientación patrimonial incorrecta. Cuando llegamos y decimos, a ver, mira, vamos a hacer esto, no vamos a pagar la fianza, no vamos a pagar la multa, vamos a cuidar las cuentas bancarias de esta forma, ¿por qué les vamos a garantizar de esta forma? Tenemos otros elementos, ¿sí? Otros buscan hacer de inmediato el pago. Otros, corregir el asunto cuando hay el derecho al error del contribuyente. En España y en Francia hay un tema que se maneja mucho en este momento que se llama el derecho al error. Yo como contribuyente tengo derecho al error. Y el SAT nos avisa que tienes un error y que lo tienes que corregir. Cuando te llega la carta de invitación, ¿qué te dice la autoridad? Aclárame si debes o no. Si nosotros corregimos en ese momento, nos ahorramos las multas. Si nosotros corregimos en ese momento, seguramente yo no le debía al SAT, pero nuestra forma de pensar no nos deja conocer que tenemos derecho al error. Entonces, eso pues es básico, ¿no? ¿Y qué hacen? Buscan asesoría y desgraciadamente, pues hay mala asesoría, ¿sí? O le dicen al contribuyente, pues espera el embargo, ¿no? O busca pagarlo de forma diferida, o a pago, o a parcialidad, pero pues si no lo debo, ¿por qué me dicen que lo pague? Porque no hay un buen análisis, ¿sí? Y no conocemos los medios de defensa, Los medios de defensa, le digo, el primer medio de defensa es el derecho al error. Tengo que analizar si lo debo o no lo debo. Tengo que irme a un recurso de revocación, a un juicio de nulidad, a un amparo, irme a una negociación con el SAT, ir a demostrarle que no tengo ese adeudo. O ya cuando llegamos a un aspecto penal, pues buscamos la acción reparatoria, ¿sí? Porque además tenemos una ventaja en materia penal. No todos los contribuyentes van a ser sancionados penalmente. Hay etapas en las que podemos ir negociando durante el proceso. Claro, si lo debe, ¿verdad? Pero en este país nadie debe nada. ¿Sí? Tuve un caso reciente que llegó a la emisión, la señora, la esposa nunca se ha presentado en la empresa, llegan y me dicen, oye Raúl, pues es que tenemos este problema, viene mi esposa y me acompaña porque ella es accionista del 51% de la empresa. Pues les hago el análisis, les digo, tenemos esas opciones, sí se debe el crédito, y el señor ahí dijo textualmente, ya ves, es tu culpa por no ir a la empresa, ¿no? Ahí la inflación dice, pues a mí nunca me han invitado. Bueno, hay que señalar eso que les digo. Hay que analizar los soportes documentales en las empresas, hay que ver cómo cumplir las obligaciones fiscales, hay que hacer diagnósticos de las empresas.
Los fiscalistas no nada más atendemos el problema, hay que hacer previamente. Agarren a su contador y siéntense con él y díganle, a ver, ¿qué traemos aquí? A veces yo he ido a las empresas y perdón que lo señale así, pero ahí tienen al contador hasta el fondo de la empresita, en la oficina más chiquita y escondido, ¿no? ¿Sí? Y a veces preguntan, ¿y cómo se llama el contador? ¿No? Sí, ahí lo tienen al pobre contador. Ahorita los contadores han tomado mucha relevancia y mis compañeros abogados fiscalistas, porque ahorita nos necesitan mucho. Pero ahorita ya saben que hay un contador, hay muchas empresas ahorita que hay un contador, ¿no? ¿Sí? Hay que checar qué alternativas tenemos para pagar. Hay que valorar y cuantificar cuánto debemos. Nada más les voy a decir un dato. Tengo un cliente, auditoría 2019, adeudo fiscal 98 millones. El contador le dice, actualizado este crédito ahorita vale 160 millones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el crédito fiscal crece 1.5% mensual. Háganle cuentas, crece 30% anual. ¿Sí? Pero además, cuando les avisaron que lo debían, se escondieron. ¿Sí? Le hacen la auditoría y le determinan 180 millones de crédito y la multa del 70 al 80 al 100%. Esa cantidad vale 360 millones de pesos. ¿Sí? Afortunadamente, mis compañeros del SAT se equivocaron a la hora de notificarlo, a la hora de exigirlo, ya lo tiramos, ¿no? Pero bueno, esos errores se cometen, ¿sí? Ya les dije estos elementos que necesitamos, y esta es la palabra sustancia económica. ¿Qué le demuestro a la autoridad? ¿Qué es lo que hago? Y discúlpenme, mis compañeros contadores, yo les digo, ¿cómo atendiste la auditoría? Y les dan todo. Hay unos que les dan toda la información que no te solicitaron, ¿no? ¿Sí? Estos son elementos del impuesto. Yo creo que a ustedes no vale la pena que lo analicen, porque ustedes dicen, pues, ¿quién paga, quién cobra, cómo ejerce, cómo determina el impuesto? Pero ahí se los dejo. Nosotros decimos, señalamos en el despacho, yo también pertenezco al Centro Mexicano de lo Penal Tributario, y ahí en el Centro Mexicano de lo Penal Tributario, pues vemos cada asunto que va. Entonces, antes de solucionar, regularizar y prevenir, revisa tus estructuras administrativas, revisa tus estructuras corporativas, porque lo que viene va a ser muy claro. ¿Sí? ¿Qué hacemos en lo corporativo? Hay empresarios que nunca han leído el acta constitutiva de su empresa. A ver, los que tengan empresa, ¿quién conoce su acta? Le han hecho modificaciones. ¿Y saben por qué las conocemos? Porque llegaron los del REPSE, pero no las conocíamos. Tenemos cambios y modificaciones, damos de alta una actividad y en nuestra constante situación fiscal no está dada de alta. No modificamos el objeto social. Tenemos un caso, bueno, ya tiene 3 años ese caso, que llegaron, hacen la auditoría de la empresa, no pueden responder la auditoría de la empresa porque los dueños originales ya habían fallecido. Nunca hicieron la sucesión testamentaria, ¿sí? Y, pues lógico, el SAT dice, pues no nos responden, yo me quedo con la empresa. Esta empresa está en Cuautla, una empresa muy grande, no pudieron defenderse, desafortunadamente siguieron operando, ¿sí? ¿Tú me dices el tiempo? Sí, ya. Bueno, entonces, amigos, aquí les dejo muchos elementos de lo que hay que hacer en las empresas, ¿sí? Hay que, cuando crean una sociedad, por ejemplo, para que ya vaya yo cerrando, van con un notario y el notario les da el machote para hacer la empresa y esa empresa no corresponde a mis necesidades. Ustedes tienen que, para materia fiscal,
tienen que obligar a que el notario les haga la empresa como ustedes la quieren hacer, no como ellos lo quieran hacer, ¿sí? A veces ni conocen al notario, ¿no? Introspección, analicen su empresa, conozcan su empresa, ¿sí? Ahora sí, que les digo, lo del César al César, asertividad y ahorro, ¿sí? Lo que tenemos que pagar de impuesto hay que pagarlo dentro de las normas. Claro, hay muchísimas ventajas fiscales que no conocemos. ¿Por qué? Porque no queremos conocerlas, ¿sí? Busquen al empresario modelo. Y el empresario modelo, yo conozco aquí muchas empresas y afortunadamente veo a 3, 4 gentes aquí que tienen empresas altamente controladas, que tienen sus sistemas administrativos al día, que no le deben al SAT un peso, que no le deben al IMSS un peso. ¿Y sabe por qué? Porque tienen sistemas de control, porque tienen al asesor externo fuera, porque el asesor externo fuera es súper importante. ¿Por qué? Porque está vigilando a los que están adentro, a ver si lo hacen bien, si lo hacen mal, si pagan, si no pagan, ¿sí? Y dice, la ley es ciega, pero escucha, ¿sí? ¿Sí? Y luego hay un principio de derecho que dice, la ley es dura, pero es ley, ¿sí? ¿Ok? Aprende a escuchar, cae más rápido, ¿sí? Bueno, anfitrión modelo, aprende a entregar solamente lo que te pidan, ¿sí? Prepara respuestas bien elaboradas, sanea tu empresa, ¿sí? Acciones reactivas en lugar de prevención, ¿sí? Eso es nuestro modelo de desarrollo en materia fiscal, cuando debe ser prevención antes de reacción. Y aquí, desafortunadamente, y se los digo que alguien que se dedica todos los días a esto, pues actúo más en reacción que en prevención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Somos 100% Fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.